Bienvenidos una semana más al hogar de los shipeos absurdos y las teorías imposibles. Yo soy Liara, ella es Nime y hoy os abrimos las puertas de la librería Mamarracha para hablaros de un autor que nos encanta y no es nada más y nada menos que Joe Abercrombie. Recomendando de Joe Abercrombie, señores, saquen la libretita. Lo primero, como siempre, recordad que estos episodios son sin spoilers, podéis escucharlos libremente. En principio ahora prácticamente todo lo que hagamos, si no decimos lo contrario, va a ser sin spoilers. Nos debemos a nuestro público. Entonces, vamos a seguir el formato básico que seguimos en todos los recomendandos. Hablaremos del autor, de sus libros, de sus sagas y os hablaremos un poquito más en profundidad de la saga del Círculo del Mundo, en este caso, que es la que hemos leído. Y de paso os daremos un orden de lectura, os lo marcaremos en la línea de YouTube si nos estáis viendo en YouTube para que podáis ir directos, que no tengáis que ver dónde está. Pero bueno, eso, que es algo que nos pedís un montón a las dos siempre, como leer Abercrombie y demás, porque son muchos libros. Si estos son de las sagas, si estos no son de las sagas, y que venimos a aclararos las ideas. Y me callo un mes y dejo a Anime que nos hable un poquito de nuestro querido Joe Abercrombie. Joe Abercrombie, Lord Grimdark en Twitter, porque es, ahora os explicaremos un poquito más, pero es el que acuñó este término de fantasía Grimdark, entonces es como muy gracioso que él se haya puesto aquí el Lord del Grimdark y es su @ de Twitter, podéis ir a seguirle, porque además es bastante gracioso. Es un autor inglés, guapísimo, yo no puedo hacer esta escaleta sin decir esto, porque es que el chiquillo es muy mono, y publica en español con Alianza Runas y las ediciones de bolsillo con de bolsillo. Valga la redundancia, pero es así. Y sí que quería hacer un pequeño inciso para comentar que su traductor principal ahora mismo es Manu Viciano, le conoceréis todos porque es el traductor de Sanderson, y está revisando además todos los libros del Círculo del Mundo, porque las ediciones ilustradas, ahora hablaremos un poquito más de ellas, que han salido, están ya revisadas por Manu, las antiguas no lo estaban, pero ahora en las reediciones que están saliendo ya las ha revisado él todas, y va a ponerse también con las autoconclusivas para revisarlo, porque al final pensad que es una traducción que está bastante antigua, los libros salieron hace tiempo, entonces están habiendo una serie de revisiones, y la última trilogía veremos que ya directamente está traducida por Manu Viciano, lo que agradecemos, porque la verdad es que yo he leído algunos traducidos por Manu, otros traducidos por otros traductores más antiguos y se nota muchísimo los términos que utiliza, los términos en batalla, los términos entre personajes que se hablan entre sí. Se nota que tiene mucho tiempo el libro porque las traducciones eran como más antiguas, como una fantasía pues, muy Más clásica, más sí. clásica, pero es que no quiero decir medieval porque no es medieval, porque la traducción de Manu también es medieval, pero sí que está como más actualizado a lo que se lleva ahora, a cómo hablamos ahora. Así que si podéis, yo siempre os recomiendo que pues cojáis las ediciones ya revisadas, que ya estarán casi todas, y pues dar las gracias desde aquí al trabajo que está haciendo Manu, porque la verdad es que se nota la diferencia, o sea, se nota la Sí, diferencia se nota para muchísimo. bien, Y con la mejor venganza se va a notar más aún. muchísimo, Porque sí. la primera trilogía sí que la leí. Leí el primero, no, leí el primero de la ilustrada con Manu y no sé si fue el 2 y el 3 o solo el 3 porque no había salido aún. Lo leí en la edición antigua y se nota muchísimo. Pero es Yo que con los también. demás va a ser radical. Yo también, y además, Pero bueno. leyendo de la misma trilogía, al haber leído tú y yo el primero por Manu y los otros dos en la versión antigua, lo notamos un montón, porque sí, ya Una sé por qué. pasada. Es porque no estaban las ediciones ilustradas todavía y teníamos la versión de Kindle y la versión de Kindle no era la versión de la ilustrada, era la versión de la No, no, edición anterior. yo tenía el estuche. Tú tenías El el estuche estuche. físico. Yo me De los la que compré eran en, como más chiquiticas. yo me los compré en Tú los Kindle tenías en Kindle, y sí. aún no estaba la versión de Manu. Creo que ahora la han actualizado y ahora sí que es. La que tenías es la que tenía yo del estuche. Exacto, Que está tenía esa. bien, pero se nota diferente. Sí. Sí. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a proseguir. ¿Qué es el Grimdark? El Grimdark es como un subgénero de la fantasía, que es una fantasía como muy oscura, es cruda, es brutal. Los personajes todos son grises, o sea, pero grises, no un libro normal que dices, sí, no, grises rozando el negro casi siempre. Rozando el blanco, no, rozando el negro. Son personajes de dudosa moral, el tono es muy realista y por lo tanto es muy desesperanzador. Es una fantasía en la que realmente no Hay hay muy poca fantasía. muchísimos, sí, no hay muchos elementos fantásticos. Es como muy realista, muy desesperanzador.
No hay un arquetipo clásico de héroe. Me gusta mucho que Abercrombie muchas veces te hace como varios bandos en un conflicto y tú puedes empatizar con gente de todos los bandos y a la vez Y odiar a a la la gente vez de todos los no bandos. sabes cuál Y es peor. yo a veces decía, no sé quién quiero que gane esto. O sea, es que no lo sé. Y tenemos algunos ejemplos de fantasía así, tipo oscura, que puede rozar este género un poquito más grimdark. Podría ser Canción de Hielo y Fuego, sabemos que es una saga muy realista, que también los elementos fantásticos son como pinceladas, pero que realmente hay mucho peso de batalla, mucho peso político. También son libros, pues eso, muy de intrigas políticas. La Guerra de la Amapola, de R.F. Kuang, también, aunque tenga su parte fantástica con el tema de los opiáceos, sí que es muy realista, de batalla, de, pues eso, de intriga política. The Witcher, aunque The Witcher justamente sí que es una saga que es muy fantasiosa, pero también tiene estos toques desesperanzadores, de personajes grises, que hay veces que lo lees, me pasa con este autor y no puedo leerlo seguido porque es como que me drena a veces la energía de lo Sí. gris que es todo, de lo desesperanzador que es, como que te revuelve por dentro, pero a la vez te enamoras de los personajes y quieres seguir sabiendo qué va a pasar. Entonces es como muy raro lo que me genera este autor porque no me engancha nivel, me puede enganchar por ejemplo una Sander Lancha, pero a la vez en el conjunto es como, está tan bien construido, los personajes son tan asquerosos a veces y tan guays otras veces que atrapa muchísimo, la verdad es que esta saga. Y yo creo que pasamos ya directamente a hablar un poquito en general, sin entrar, luego entraremos más en ellas, pero vamos a hablar de qué sagas tiene Abercrombie, qué ha escrito este hombre. A ver, Abercrombie tiene ahora mismo publicadas dos sagas, una trilogía y la saga grande del Círculo del Mundo, y se viene otra el año que viene. Pero vamos por partes. La más conocida, El Círculo del Mundo, si no suena por este nombre, es la saga de La Primera Ley, etc, etc, etc. No es que realmente figure en los sitios como la saga del Círculo del Mundo, pero todos los libros, no es digamos como el Cosmer, y el Cosmer incluye esto, no. No tiene un nombre oficial, pero el Círculo del Mundo es el lugar en el que pasa estos libros. Entonces, fue su debut, debutó con La Primera Ley además, y está formado por 10 libros en total, de los cuales tenemos dos trilogías, una al principio y una al final, ahora veremos el orden de lectura, tres libros autoconclusivos y una antología de relatos. Nah, poca cosa. Está súper completo porque es que este hombre para esta saga tiene un poco de todo. A mí lo que me ha gustado mucho de esta saga y lo que me parece también muy original y que no he visto en otros libros es que vas sintiendo mucho el paso del tiempo. Porque no es un salto temporal de 100 años, de 200 años, son saltos temporales muy pequeños. Entonces vamos sintiendo que personajes que conocíamos de la primera saga van evolucionando, aparecen, desaparecen, dan paso a nuevas generaciones. Gracias a cosas que hacen en alguno de los libros tenemos ciertos desarrollos de tramas en el futuro que han dependido de ese momento en el que a este personaje le ha pasado esto. Entonces sientes que el mundo avanza según vas leyendo. Y esto es algo que lo veo muy original porque no veo, aunque han habido sagas que son spin-offs o que son, pues eso, al final, luego el Cosmere la verdad es que lo considero como una cosa aparte porque es un mundo en sí mismo. Pero quitando el Cosmere, veo la verdad que muy original lo que ha hecho aquí Abercrombie y me da la sensación de que me creo el mundo totalmente, que pasan 4 años y de repente se ha levantado una ciudad aquí y ha sido porque tú has visto que se habían sublevado hace, pues eso, en el pasado, no sé, es como que tiene muchísimo sentido todo el mundo que ha construido, no sé si te pasa lo mismo cuando has leído Sí, esta saga. además es una de las cosas que más me gustan y una de las que más hincapié hago cuando me dicen, oye, pero yo me puedo leer, por ejemplo, solo La Mejor Venganza, o es que me he leído la primera trilogía y he empezado Los Héroes, me he saltado La Mejor Venganza, ¿puedo hacerlo? Sí, pero lo bonito y lo que me gusta a mí de esta saga es eso, que aunque luego veremos que cada historia de las autoconclusivas son independientes, el peso político al estar todo dentro del mismo mundo, lo arrastras, porque cosas que tú ves que pasan en La Mejor Venganza, a nivel a lo mejor de personajes, no implica nada en los héroes. Pero X cosa política, de territorios o lo que sea que tú has visto que ha pasado en ese libro, en el siguiente se menciona, tiene detalles de que tú ves y dices, vale, esto está pasando ahora porque en el otro libro alguien Ujú. derrocó a un rey y ahora han cambiado los bandos. Entonces, ¿puedes pillar las historias por separado? Claro que puedes, pero te pierdes toda la subtrama y todo el hilo de la historia del propio mundo.
no de los personajes, sino del propio mundo. Y para mí es de lo mejor que hace el ver cómo evoluciona y cómo va pasando el tiempo. O sea, me encanta. Y es lo que dices tú, no es algo que yo vea en otras sagas, porque sí, puedo ver otra generación, pero porque han saltado 50 años y ahora tengo otra generación. Pero no he visto esos 50 años de en medio y aquí sí que lo haces. Es muy Sí. guay. Además, también creo que es, si estáis aquí, que es porque os interesa ver Crombie, tenéis curiosidad, queréis saber o ya lo habéis leído y queréis ver qué os contamos, pero sobre todo mucha gente que se quiere iniciar en este mundo, es verdad que ha oído, buah, es que la mejor venganza, porque ahora contaremos, pero la primera ley, la primera trilogía, para mí es lo más flojito de Abercrombie, pero tiene sentido porque es la introducción a todo el mundo. Entonces, claro, hay gente que se deja llevar por la mejor venganza mola mucho, los héroes mola un montón, acabo la primera trilogía y es que los héroes, me leo los héroes. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se va a disfrutar? Sí. Pero pasan ciertas cosas que vas a estar cambiando la línea temporal y que vas a ver un personaje calvo, de repente en los héroes, y tú dirás, ¿y este Pero no personaje será. cuando se ha quedado calvo? Pues, o sea, esto en cosas muy importantes que no quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero claro, ese momento en el que este personaje se ha quedado calvo y tú no lo has visto y te quedas en plan de, uy, ¿esto cuándo ha ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado? pasado en La Mejor Venganza y te la has saltado. Entonces, si os interesa este autor, sí que os recomendamos que sigáis el orden de lectura, que además es cronológico, o sea, es que no hay ningún motivo para No saltarse tiene este orden, pérdida. y creo que lo vais a disfrutar muchísimo más porque tiene este sentido de que las cosas van evolucionando, que creo que es súper importante. Y luego, como Sí. dato curioso, también me hace mucha gracia que los nombres de estas trilogías son un poco randoms, o sea... A partir de los autoconclusivos, sí, pero en las trilogías, tanto en La Era de la Locura como en La Primera Ley, los nombres de los libros no tienen nada que ver con el libro en sí, son nombres súper largos que se te olvidan. O Vale, sea, los yo no sé. títulos dices. Los títulos, sí, los nombres de los libros. Es como. No Sí, te cuentan de luego qué lo ver el veremos, libro, pero sí. no te pueden hacer spoiler, mientras que los autoconclusivos sí que son de lo que va el libro. A veces, sí. Me hace mucha gracia como que las sagas. No, las sagas son, pues no te vas a enterar tú de A esto su de qué va bola. y ya está. Sí, bueno, luego lo veremos esto. Vamos a seguir hablando de otra de sus sagas. De esta diremos muy poquito porque no la hemos leído todavía, que es la trilogía del Mar Quebrado. Esta es, como he dicho, trilogía y está formada por Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra. Estos son los que están publicados en... Estaban antes en Fantasy y cuando cerró Fantasy se los quedó B de bolsillo, si no me equivoco. Esta trilogía es más juvenil, es young adult, es mucho más ligera. Entonces es muy buena forma de iniciarte en Abercrombie cuando no estás acostumbrado a lecturas pesadas, o bien si simplemente quieres leer Abercrombie pero no te apetece meterte en algo súper pesado. Y lo que sé de la temática es que es inspiración vikinga. O sea, el toque de Abercrombie más ligerito y con vikingos, yo sé que esta saga me la voy a leer en algún momento. Además, yo he tenido los libros en las manos y no te sé decir cuántas páginas, pero a lo mejor tienen 400, 450, 500. Entre comillas, no son libros muy tochos y hablamos de una edición de bolsillo de tapa blanda, o sea, no son libros muy bestias. Pero es eso, están muy enfocados a juvenil o gente que simplemente, ya sabéis aquí lo que decimos nosotras con el juvenil. El juvenil no significa que sea un libro no adecuado para nuestra edad, pero sí que tienden a ser más ligeros. Y eso es El Mar Quebrado. Y luego tenemos The Devils. The Devils es la trilogía que hace pocos meses se anunció y se confirmó que nos traerá Joe Abercrombie el año que viene. Se ha confirmado que sale en mayo de 2025. Ya está escrito, ya está en manos de su editorial, está revisado, o sea, ¿sale dentro de poco menos de un año? Sí. ¿Qué tienen que hacer todo en este proceso? Pues tendrán que hacer cosas, ¿vale? Pero bueno, que está terminado, está revisado. Está ya al caer, o sea, no hay nada más que hacer. Además, Runas confirmó hace, no sé si era cosa de un mes, que van a traernos publicación simultánea. Gracias, Runas. O sea, os amo, os adoro y os compro un loro. O sea, por cierto, voy a hacer hincapié aquí una pausa, ahora que he dicho Runas. Nos veis, si nos veis en el YouTube con el uniforme de Gigamesh, por un motivo. Aquí Gigamesh no pinta gran cosa, pero es que han sacado unas camisetas de Joel Crombie, que ya hicieron hace tiempo, que es la de una famosa frase de la saga, que es nunca se tienen suficientes cuchillos, que salió en su día, mola un montón y la han vuelto a hacer. ¿Qué pasa? Nos la íbamos a poner hoy, pero es que no nos ha llegado a tiempo, así que hemos dicho, bueno, nos ponemos la de Gigamesh porque son muy majos. En otro Ea, episodio random nos pondremos la de Abercrombie. pues eso. O cuando salga de Devils. También. Bueno, lo que mencionaba de Devils, eso, que la gente majísima de Runas ha confirmado eso, que sabrá publicación simultánea y obviamente, como decía Anime, traducido por Manu Viciano. Manu, te queremos, vas a tener una faena tremenda entre este señor y el otro señor. Vamos mal.
También bueno, no se ha anunciado, sí que hemos visto las dos portadas, la americana y la inglesa, que si las buscáis en internet son muy parecidas, cambian un poco los colores y un poquito el diseño, pero bueno, creo que tenía como una calavera grande y tal, muy chulas. Y no sabemos cuál se va a coger, si se va a coger una de esas dos, si se va a hacer una nueva. No tenemos ni idea, pero bueno, No, que ya creo que podéis sí que ver las dos han primeras. confirmado que va a ser una de las dos. O Una sea, de las sí, dos, sí, sí, sí o sí. pero no Lo sabemos que, cuál. lo que pasa es que no sabemos cuál. Yo creo que va a ser la quemada, porque hay una que es como una calavera con muchas cosas azules por los lados y la Y otra es otra en como rojo, ¿no? una calavera roja muy oscura y el título está como quemado por la vela Esa de es la la que a mí me calavera y tal. gusta. Yo creo que me gustan mucho las dos, son muy bonitas, pero creo que me gusta más la quemada. Yo creo que va a ser esa. Ojalá, porque a mí esa es la que más me gusta, de las dos, pero bueno, que las podéis buscar en Google, que están las dos. Solo hay que saber cuál se quedará runas. Entonces, ¿de qué va a ir The Devils? Lo que sabemos por ahora es que se va a situar en Europa, una Europa alternativa, con magia y monstruos. A mí esto de que empiece a localizarlo en el mundo real me recuerda mucho a lo que hace Christoph, que Christoph ahora sí con Lifelike sí que lo ha localizado, pero bueno, siempre tiene la inspiración italiana, la inspiración francesa, pues me gusta mucho que coge y diga Europa. Europa, alternativa, magia, monstruos. Y sabemos también que mantendrá el tono de Abercrombie, el tono este adulto que tiene con violencia, sexo. Además, tenemos entendido que le van a añadir un tinte un poco de terror, es que monstruos, terror y todas estas cosas en Europa, es que lo estoy viendo en mi cabeza y le tengo unas ganas. Es posible, sin saber nada más, que esto se sitúe entre mis cosas favoritas de Abercrombie cuando salga. Pero bueno, lo que sí que nos han avisado ya, bueno, nos avisa el propio, no a nosotras, sino en internet, Abercrombie ha avisado de que sí que será un poquito menos oscura. Yo quiero entender, porque teniendo terror, pero siendo menos oscura, yo creo que se refiere a ese pesimismo del que tú Sí, hablabas. a menos A esa crudo. desesperanza, sí, a menos crudo. Y que tendrá un toque un poquito más humorístico, sin llegar a ser una comedia. No va a ser un libro de jiji jajas, no es una comedia. Pero que sí que le va a meter un toquecito de humor. Y yo creo que va a estar muy guay porque el humor de Abercrombie es muy Sí. chulo. Tiene un humor muy crudo, es muy sarcástico. Y Humor yo creo. inglés. Es que... Es que es humor, sí. Pero es que le va a quedar. O sea, yo creo que va a quedar muy guay toda esta mezcla que ha hecho. Y también ha dicho que va a tener un poquito más de fantasía que la primera ley, cosa que también agradezco. Teniendo en cuenta que va a haber monstruos, pues hmm. entiendo que lo que decías como de Witcher, ¿sabes? Sí, además lo que tengo entendido es que es como una party de rol, entre comillas, porque como Sí, que no sé si eran 4 o 5 protagonistas, entonces está el típico que es como si fuera un paladín, el típico que es como si fuera no sé qué, entonces la verdad sí. es que tengo un hype por esta saga, o sea, de verdad es de mis lanzamientos más esperados de 2025 y no lo digo de coña, o sea, estoy como muy obsesionada cada vez que sale algo nuevo de The Devils, estoy ahí cotilleando mucho hype con esto y además como que creo que también Abercrombie quería cerrar un poquito su etapa Círculo del Mundo, porque han sido 10 libros muy largos, muy interconectados entre sí, es una cosa muy tocha. Entonces me gusta mucho que vaya a romper un poco con eso y que nos haga algo tan A diferente cambiar. dentro de su esencia y tengo mucha curiosidad de ver qué nos trae y qué nos cuenta, la verdad. Sí, yo creo que va a estar guay. Yo también le tengo muchísimas ganas. Por eso, por cómo se va a diferenciar de lo que había hecho hasta ahora. Porque quieras o no, aunque no he leído aún El Mar Quebrado, y sí, es vikingo, no tiene nada que ver, pero vale, aquí son vikingos, pero es que en el otro tienes norteños. Entonces, me gusta que se vaya a algo mucho más contemporáneo, que ya lo ha dicho, que va a ser también menos épico, porque es contemporáneo. Entonces, este rollo fantasía urbana, grimdark, rara que va a hacer, le tengo muchísimas ganas. O sea, estaremos a la espera. Cuando llegue en mayo del año que viene, pues ya hablaremos de The Devils. Qué guay, qué ganas. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente al orden de lectura. Aquí sí, orden de lectura de El Círculo del Mundo, que es de lo que os vamos a hablar, porque como os hemos dicho, el resto no lo hemos leído. De aquí en adelante ya hablamos del Círculo del Mundo, gente. Te dejo, Nime. Orden de lectura, cuéntanos. Hora de lectura, apuntad papel y boli. Trilogía de la primera ley. La mejor venganza, primer autoconclusivo. Los héroes, segundo autoconclusivo. Tierras rojas, tercer autoconclusivo. Después de esto pasamos a la antología de relatos, que es Filos Mortales. Y terminamos con la última trilogía, que es La Era de la Locura. Ya está. Fácil. Muy fácil. Además es el orden en el que lo escribió Abercrombie, es el orden cronológico de la saga. No hay más. No No tiene hace más falta épico. que hagamos mezclas raras. Está estupendo. ¿Que te ha dado mucho hype los héroes y te los has leído antes? No pasa nada, pero es que tú mismo te darás cuenta que cuando vuelvas a la mejor venganza dirás, ostras, me he perdido 4 cosas importantes aquí. No pasa nada. Claro. Si tenéis mucho hype,
pues podéis hacerlo, sí, no es lo que recomendamos, pero no os vais a destrozar. Así que, pues, el resto Y de órdenes, con cuidado. quería comentar sobre la antología de relatos porque nos encontramos muchas veces, luego hablaremos de ella, ¿vale? Pero nos encontramos en muchas sagas que hay antologías de relatos, sin ir más lejos, vuelvo al Cosmer, el Arcanum Ilimitado es una antología de relatos y sí que se recomienda muchas veces, mira, si te lo puedes leer, este relato espérate aquí, este léetelo allá. Hay gente, lo comentábamos tú y yo, que hay gente borracha que lo ha hecho con Espada de la Asesina también, con Trono, de este me lo leo aquí. Aquí no, porque los relatos de filos, hay de filos mortales, de filos mortales, abarcan muchísimo espacio y no están directamente relacionados con los personajes la gran mayoría. Entonces, leedlo cuando toca y ya está. Olvidaros Sí. de fumadas extrañas de ahora me leo este, ahora tengo que parar para leerme. No, no, esto en Abercrombie no se hace. No subrayéis, todo irá En bien. general, yo siempre soy partidaria de que las antologías os las leáis de golpe, siempre. Y en este, de mayor peso todavía, porque no tiene sentido separar, porque es que hay historias que también no sabes exactamente ni dónde van. Porque claro, hay cosas que... Yo hice un estudio y lo tengo todo marcado. Rollo, esto pasa 3 años antes de no sé qué. En fin, Pero eso es ya cosas. porque estamos obsesas, eso. No hace falta que lo hagáis. Y yo creo que vamos a pasar, ya tenéis el orden de lectura así en general, y ahora sin spoilers, siempre os vamos a contar un poquito de qué va como cada zona, Libro cada. Sí. cada libro, cada saga, cada bloque, por llamarlo así, y un poco sin spoiler. Es que me da miedo, luego la gente, ay, hace spoiler. No. Pues cuántos años pasan de un libro a otro, un poco cuál es la temática. También creo que es muy interesante comentar que en los autoconclusivos me da la sensación de que ha cogido un género, un subgénero de Y se ha fantasía y ha probado. dicho, vamos a probar esto aquí. Ahora comentaremos porque cada autoconclusivo tiene un poco un género diferente. Entonces es como muy guay. Vamos a empezar, si quieres, con la primera ley. Cuéntanos un poquito. Sí. Trilogía La Primera Ley, formada por La Voz de las Espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. Esto es lo que comentaba Anime de los títulos. Yo en el primero pude. Hay un momento que se menciona La Voz de las Espadas, pero no es nada relevante. Entonces, siempre te va a meter en el título, o sea, el título siempre te lo va a meter en alguna frase en el libro, pero una frase completamente random que no tiene ninguna relevancia para la trama. O sea, por eso decía ella que es un poco extraño el tema de los títulos, pero bueno, son estos 3 libros y es el primer contacto con el mundo del Círculo del Mundo. Es súper introductorio, además yo siempre digo que parece un libro partido en 3, porque el primer libro es presentación de personajes, el segundo es presentación de conflicto y el tercero es el desarrollo y la conclusión de todo esto. Y es eso, nos establece cómo va a ser todo. Entonces, hay un personaje concreto que destaca muchísimo en esta saga y yo creo que es por el que nos quedamos todos, que es Glokta. Yo digo Glotka, sí, no es Glokta. Cuesta pronunciar que te cagas. Pero bueno, es un personaje muy sarcástico, está destrozado, tiene un diálogo interno tremendo. Genial, genial. Es Eres muy guay, consciente de que lo Glokta. he escrito mal en la escaleta, yo también, ¿no? Sí, pero es que yo lo digo mal siempre y me intento forzar, ¿sabes? Pero es eso, y tenemos básicamente un conflicto que se desarrolla entre la Unión, que la Unión sería, ¿cómo lo explico? Que me cuesta muchísimo definir esto. Es como el centro de una ciudad céntrica, la capital, por así decir, y el norte. El norte os los tenéis que imaginar, típica imagen de señor norteño que vive en las montañas, un poquito borrico y muy violentos, ¿vale? Y la gente de la Unión, pues mucho más civilizada, mucho más de la corte, con sus clases y demás. Y hay un conflicto político que hay que solucionar. Y así empieza. Y tenemos puntos de vista tanto de norteños, en este caso nuestro protagonista Logan, y tenemos punto de vista de Glokta, que os mencionaba antes, y tenemos otro que si no me equivoco es, bueno, hay algunos más, pero tenemos a Yezal, tenemos a West, que son pues soldados de la Unión o gente de la Unión en general. Está Y creo que Ferro no hay ningún también. punto. Ferro. Sí, Ferro es un personaje que aparece más adelante, pero bueno, los 3 pilares para mí Sí, son Logan, los Glotka chavalitos y Yezal. y los chavalitos, sí, y Yezal, West y toda Yezal esta barra gente. West, sí. Sí. Y ya está, y ahí se desarrolla lo que es. Ya os comento lo que decíamos antes. Es un libro, o sea, es una trilogía que sí, que está muy guay, pero sientes que todo pasa muy despacio. Por eso, porque tienes unos personajes, en el 2 tienes un conflicto y en el tercero tienes un desarrollo. Entonces,
Te puede costar un poco. No es que sean malos libros, a mí me gustan muchísimo. Es más, el 2 y el 3 me los leí del tirón porque estaba rollo obsessed. Pero son libros que hay que tomárselos con calma. No es Malaz, no he leído Malaz aún, pero no es como Malaz. Pero no vayáis esperando algo súper frenético, con un montón de acción, con un montón de magia, porque no lo vais a encontrar. Pero bueno. Siguiente, ya pasamos al primer autoconclusivo, que es La mejor venganza. La mejor venganza. De hecho, en estos libros sí que os recomiendo a lo mejor no leerlo todo seguido. Ya no, ya no solo entre los autoconclusivos y pasando de una trilogía a la otra, sino creo que les viene muy bien un refresco. Que te lees esto que es súper depresivo, que acabas un poco con el corazón diciendo me la has retorcido 5 veces, Basta pero ya de la desesperanza. Y cambiar a otra cosa, cambiar otro género, otra cosa diferente y luego volver, porque además lo coges con muchísimas ganas. La mejor venganza ocurre 3 años después de la primera ley y nos cambiamos de localización porque todo ocurre en Estiria. Estiria es la parte al este, si no me equivoco, de la Unión. No sé, oíste. Sí, porque el Lo oeste llevo fatal, son mapas. las tierras desérticas, verdad. entonces el este. Y pues claro, lo guay de esto es que nosotros en la primera ley pues hemos oído hablar de fondo, de Estiria, de cosas de Estiria, pues ahora estamos ahí. Y la protagonista es Monza Murcato, que es como la primera protagonista de Abercrombie, mujer bien hecha. Tiene sus cosas. Literal. Yo creo que además luego hay personajes que dices, ostras, o sea, qué pasada de personajes me has construido. Pero aquí, en contraposición con la primera ley, que sabéis que esto es algo que nosotros nos fijamos mucho y que nos gusta mucho, lo que son las protas femeninas, pues poderosas o interesantes o pues, bien construidas. En la primera ley no hay, para mí no hay, se me queda muy corto. O sea, Ferro parece que sí, pero para mí no. Y aquí es como que de repente tenemos una protagonista femenina que es muy guay, que ha sido guerrera toda su vida, mercenaria, que es súper estratega, cabeza pensante, o sea, a mí me parece muy guay. A Liara no le gusta tanto Monza, a mí no es mi favorita, pero el libro en sí, en su conjunto, me gustó mucho. Y lo guay de este libro, como hemos comentado antes, que Abercrombie coge un género y dice, voy a probar a hacer un libro de este género dentro de mi fantasía grimdark. Este libro es un tipo haste. Un tipo haste es un libro tipo atraco. A mí, para daros ejemplos, me recuerda a Seis de Cuervos, no teniendo absolutamente nada que ver, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto es un libro tipo atraco, pero como dice su título, pues motivado por la venganza. Entonces van habiendo venganzas, van habiendo sus cosas, vas cogiendo como gente para la party, para meterte en esta casa, infiltrarte. Es un Entonces poco Ocean's necesito... Eleven, un poco el Imperio Sí, Final. sí, necesito un cerrajero que abra bien cofres porque quiero Pues a abrir un este. cofre, entonces vamos a reclutar. Entonces la verdad es que me parece muy chulo, creo que también está dividido en varias partes y entonces cada una es como un haste diferente y tiene sus plot twists, tiene sus cosas, tiene sus personajes. Vemos personajes de la primera ley, que es muy bonito, de fondo casi siempre, pero ¿qué ha pasado en esos 3 años, ¿sabes? Desde que acabó el mundo, no sé, te mencionan cosas y tú dices, ay, es este personaje. Entonces, no sé, tiene como esos toquecitos de guiños a sí mismo que están muy Sí, guays. y que lo conecta, pero no os vais a encontrar nunca a un personaje que ha tenido peso en otro libro. No os lo vais a encontrar allí, rollo, hola, soy uno de los protagonistas del otro libro. No, Sí, hablamos de cosas muy secundarias, pero que se van entremezclando y te da sí. esa sensación de que el mundo está vivo y que se mueve. Que los personajes se mueven con él. Y es que es brutal por eso, porque vas mirando, además, hay cierto personaje que es un poquito el Hoyt de esta saga, que también está siempre como, ¿aparecerá? ¿No aparecerá? ¿Quién será? ¿Lo veré? ¿No lo veré? Y está muy guay, está muy guay. ¿Tienes algo más que decir de La mejor venganza? Pasamos a los Yo héroes. creo que pasamos ya a los héroes. Vale, los héroes. Este pasa 4 años después de La mejor venganza, ¿vale? Para que veáis lo que decimos del paso del tiempo. Y es una batalla de 3 días en el norte. En este momento hemos vuelto al norte. Como os hemos dicho antes era Unión Norte, pues aquí repetimos, pero esta vez en vez de centrarse casi toda la acción en la Unión, nos vamos eso, al norte. Los héroes como tal es un sitio, ¿vale? Es un sitio lleno de monolitos, así como que representan como los héroes de los norteños. Y pues eso, es una batalla de 3 días entre Norte y Unión. Vemos varios bandos, vemos varios grupos de norteños también, vemos parte de la Unión y tiene, para nosotras, creo que hablo por las dos, de que tiene una de las mejores escenas de batalla, no por la batalla, sino por cómo está escrita. O sea, Abercrombie, yo en este momento, en el momento en el que leí esa escena, dije, te has coronado, cómo has hecho que esta batalla sea tan interesante de leer. Increíble, los que lo hayáis leído sabréis de lo que hablamos, de cómo cambia de puntos de vista, o sea, es increíble.
Y para mí, Los héroes es mi libro favorito. Quizá compite con con la última trilogía, pero me encanta este libro. O sea, empatizaba, me pasaba un poco lo que tú decías, empatizaba con todos los bandos, era como, pero es que me caéis bien todos. Tiene también uno de mis personajes favoritos, este libro. No voy a decir su nombre, pero seguramente sabes quién es, un señor con una espada. Me Me encanta a mí ese encanta, personaje también. es Me genial, o sea, encanta. es de mis personajes favoritos de A mí Abercrombie. también me gusta mucho. Y poco más, es eso, está muy bien narrado porque es eso, son 3 días de batalla. Y te lo vas separando por los 3 días y pues ala, y va evolucionando. Genial. A mí este libro me gustó mucho, es el único libro al que le he dado las 5 estrellas de Abercrombie, con lo cual de momento es mi favorito, pero es que es muy raro que sea mi favorito porque yo iba con miedo, porque no soy una Yo tenía lectora miedo cuando lo empezaste. no soy una lectora de batallas. A mí no me gustan tanto las batallas y tal. Entonces iba con mucho miedo porque todo el libro, es verdad que no todo el libro es batalla, está muy guay, hay mucha parte política, hay parte estratégica, tenemos la pre-batalla, tenemos la post-batalla. Entonces yo iba con mucho miedo. Entonces, ¿eso qué hace? Que iba yo pues sin hype. Yo iba tranquila, en plan, a ver qué me cuenta. Me asusté muchísimo porque nada más empiezas el libro, te empieza a poner bando norteño, nombres. Este es un Pa, cal pa, de no un sé quién. glosario. Este te pone un glosario al inicio, no al final. Claro, yo me leí el glosario, dije, a ver, no me voy a enterar de nada, algún nombre me sonará de los libros anteriores, pero no me voy a enterar de nada. Yo digo, voy a tener que consultar este glosario cada 2 por 3. O sea, yo iba, bueno, si os digo que no consulté el glosario ninguna vez, Ni una vez. y a lo mejor eran 100 nombres. Pero te va contando, te va explicando, esta persona está aquí, esta persona está allá. Tú ibas viendo cada bando, cada mini grupito dentro de los bandos, los ibas entendiendo. A mí en Los héroes me encantaron 2 personajes que son estrategas y eran malos luchadores. O sea, y estamos en una batalla de 3 días, pero los hace tan bien, los hace tan, no sé, tan inteligentes. De los Sí, personajes femeninos, por ejemplo, este personaje femenino a mí me gustó más que Monza, de cómo está ya sé quién construido. Y dices, me mira que a veces encanta. es insoportable, pero da igual, es que estaba súper bien construido. Y de verdad, además, el tema de la escena de batalla tan chula me gustó porque como que le moló ese rollo de contar Y las luego lo cosas aprovecha, y luego lo ha aprovechado en otros libros haciendo algo parecido, pero nunca sin que igual. sea una Siempre, copia. siempre te lo cambia, siempre te lo hace en otros momentos, no siempre acaba igual. Entonces te hace esos plot twists que tú piensas, buah, esto va a ser igual que lo que hizo en Los héroes, y no, te lo cambia. Y la verdad es que creo que es un recurso que ya es de él, es una cosa suya, sello personal, y a mí este libro me sorprendió muchísimo, porque me enteré de todo, sabía exactamente dónde estaban posicionados, o sea, explica tan bien la estrategia de la batalla que sabía perfectamente dónde estaba el equipo A, el equipo B, el equipo C, te cae mal este, pero es que a la vez te cae bien Y es este. que, además, una cosa que me encanta, creo que es en este libro, juraría que es en este libro, que cuando acabas las partes de cada día hay un mapa que te actualiza las posiciones de batalla, porque tú tienes el primer mapa normal, como el típico mapa de libro de fantasía. Cuando acabas el primer día tienes el mapa que te pone equipo no sé, bueno, grupo no sé qué, grupo de no sé quién, grupo de no sé cuántos. Y a medida que pasas los días, ese mapa va cambiando y vas viendo la posición de las tropas. Me parece genial. Y es una cosa que quería comentar que para mí es el autor que mejor creo que lo sabe hacer, que es Abercrombie, que es el tema de explicar y plasmar la crudeza de la batalla. No te hace batallas épicas, te hace las batallas como es realmente la guerra, como cuando hay un herido, ves el sufrimiento, cuando te han herido en batalla y tú sigues peleando, ves cómo te afecta, no es como estos libros o pelis o series que vemos que te pegan un espadazo y tú sigues allí todo valiente porque eres un rey. No, a lo mejor has perdido una pierna y te está explicando cómo es ese proceso de haber perdido la pierna, de lo mal que lo estás pasando, de cómo tus compañeros están viendo que no pueden hacer nada por ti, cómo se te extiende una infección, cómo una herida pequeña que te han hecho el día anterior te está yendo a peor. Creo que es, o sea, el tema, hay una frase muy concreta que ahora no te la sé decir, pero que siempre le achacan a Abercrombie, que es que en el tema de la sangre y el barro y el polvo y no sé qué, es más, bueno, ellos utilizan la frase, además, los norteños, de volver al barro, que es una frase que me encanta, pero no tiene nada que ver con eso. Pero que es eso, que es muy sucio describiendo la guerra y lo hace muy bien. Y es súper realista en ese sentido y es una de las cosas que más me gusta de este señor. Y ya está, hasta aquí mi TED Talk sobre las batallas de Abercrombie. Podemos proseguir, gracias. Es muy, muy guay. Además, a mí me pasaba con este libro, y ya cerramos con él si quieres, que no sabía quién iba a ganar, porque no se sabe, No. pero es que además yo no sabía quién yo quería que ganara, porque yo estaba leyendo y yo Sí. decía, me cae muy bien esta persona de este bando, me caen muy bien estas personas de este bando,
pero me cae muy mal también esa persona Esteban y estos también me caen mal. Entonces era en plan de, por favor, no podéis ¿Qué hago? quereros entre solo los que sois guays y el resto. O sea, es que es. Pues por eso decimos que es muy desesperanzador, porque es que siempre vas a ganar y siempre vas a perder. O sea, es que no hay una satisfacción Sí, completa y aún así es muy satisfactorio. sí, y a las veces que Entonces, es como... Es muy pesimista en el sentido de, sí, a lo mejor has ganado la batalla, pero has perdido a medio, yo qué sé, a medio grupo, o has perdido la posición de otro sitio, o sea, es que es tremendo. Pero bueno, podemos está pasar muy a hablar guay. de Tierra Rojo si quieres, porque... Tierras rojas. Pues eso, como decíamos, la mejor venganza es un haste. Los héroes es un libro bélico, de repente. Completamente. Tierras rojas es un western. Ah, sí. Y ya está. Ocurre 6 años después de los héroes. Pensad que de la primera trilogía lo que ha ido pasando ya, ¿vale? Casi 15 años o más o menos. Entonces Yo estamos en las 12, creo. tierras, sí, estamos en las tierras del oeste, que es pues sin ley. ¿Cómo te puedes imaginarte un western? Pues todo desértico, las Para típicas mí, casas de madera. para mí, esta saga yo la veía como Red Dead Redemption en mi Sí, mente. sí. O sea, para que os hagáis una idea. Los carros de caballos, sí, sí, sí. Las caravanas, el desierto, las bolas estas por ahí. Es que Red Dead Redemption. Total. totalmente. Me gusta muchísimo este libro porque tenemos a, yo considero que dos protagonistas y luego tenemos muchos secundarios importantes y tenemos una protagonista femenina muy fuerte, que también me gustó muchísimo, Es y muy tenemos buena. un protagonista masculino, intelectual, por llamarle de una manera, porque sí, y además es muy gracioso, pero que el pobre es pues un poco cobarde, ¿vale? Entonces me gusta muchísimo esta contraposición, estos dos personajes, yo cada vez que hablaban estaba living la vida, o sea, diciendo, es que me encanta cómo interactúan la personalidad de él con la personalidad de ella, y muy chulo el libro, además tiene un par de toques porque aquí tenemos como un par de misterios que te puedes ver venir desde el principio, pero que tú lo sabes, yo lo sé, Abercrombie jamás te lo confirma. Entonces está muy chulo. Hay un personaje que me caía bien y en este libro odié hasta la muerte. O sea, es que es Uy, lo que ahora hace me dejas con la Abercrombie. intriga. Sí, sabes quién es. Ahora no caigo. Luego me lo dices. Vale. Es que si, no, si te doy pistas se sabrá No, demasiado. no, déjalo. Para la gente, Vale, nada. pues hay un personaje que me caía bien hasta entonces, bueno, estaba ahí, era graciosete, era como un poco el alivio cómico y de repente este libro era en plan de, por favor, no te soporto, o sea, el villano. Entonces, nada, sí sabes quién es. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la traducción que queremos hablar? La traducción de este libro, que es lo peor que tiene este libro, que es su traducción. Yo no sé qué pasó porque hemos leído otros libros traducidos por este señor que se llama Lalanda. Y no sé qué pasa, por qué en este libro decidió cambiar el tiempo verbal en las escenas de acción. Entonces tú tenías el libro en pasado, en tercera persona del pasado, todo el libro, y de repente en las escenas de acción era, pues ahora cojo el arco, disparo. Entonces era como muy extraño porque Yo tú, fui a comprobarlo y el original no era así. Es traducción. Abercrombie no cambia el tiempo verbal en todo el libro. Pero aquí tomaron la decisión creativa de ponernos de repente en presente. Era muy raro, porque tú llevas todo el libro leyendo de una manera y entonces de repente para mí se cortaba toda la acción, porque como que no fluía. Lo hacía como, me da la sensación de que era un cambio que lo hacía como, como para dar intensidad al momento, pero te Ujú. sacaba por completo. Y además, creo que suyo estaba La Mejor Venganza y este, porque Los Héroes es de uno que es un chico catalán que no me acuerdo del nombre, pero no era el mismo. Pero yo en La Mejor Venganza yo ya noté cosas, no es esta Sí, cosa no rara, pero que esto, se excedía con él de suerte que. De suerte que es una expresión que aquí no se usa y que no la utiliza nadie. Que la he visto en otros libros muy puntuales. Pero era. Me acuerdo que hubo una vez que te mandé una foto, en una página había puesto 5 veces de suerte que. Se bajó del caballo de suerte que tropezó y no sé qué. 5 veces en la misma página. Yo me claro, te quería saca, porque pegar es una frase un que tiro. no se usa de normal. Que a lo mejor, yo qué sé, cuando tradujo este señor esto, pues a lo mejor se usaba. Imagínate los Yo sin héroes vivir. en cada escena de batalla cambiándote el tiempo verbal, es que te puede dar un parraque. Entonces es verdad que lo peor que tiene este libro es su traducción, lo tenemos que decir. A mí por el Por resto, poco la verdad es tiempo, que por suerte. exacto, porque Manu la va a corregir y nos va a arreglar Sí, todo esto. el tema de las correcciones, si no me equivoco, este año sale corregido La Mejor Sí, Venganza. Y no sé si el año que viene ya está en Los preventa ya Héroes y además. Tierras Rojas. Sí, La Mejor Venganza además juraría que si no es ahora en verano es en octubre.
creo que es en octubre. Bueno, eso. Pero que están en ello, que Manu está en ello. Lo que pasa que obviamente pues no lo van a sacar todos de golpe. Pero bueno, este año tendremos La mejor venganza ya corregida por Manu y el año que Sí. viene supongo ya que los otros dos. Así que Entonces, nada, pues por es un otra libro parte. súper divertido. Es verdad que noto que en algunos sentidos tiene como un ambiente un poquito más cómico, que dentro de que es crudo y que es Abercrombie, sí que lo veo que tiene unos toques de humor muy guays y muy gracioso, y a mí me gustó muchísimo este libro. Sí. Y pasamos ya a Pasamos a Filos. hablar de Filos Mortales, que esta es la antología de relatos. Son 13 relatos en total. Y cogen, que por esto os decía yo antes que no os hagáis líos con los órdenes de lectura, coge un margen de 22 años. Desde antes, creo, de la primera Sí, ley, hay porque es relatos que son Glotka de joven. previos. Ese es el Claro, previo. tienes previos a la primera ley y otros que cogen hasta un poquito después de Tierras Rojas antes de empezar la última trilogía. Entonces, tenemos relatos que son de personajes, pues como lo que decías tú, ¿no? Pues Glotka de joven. O un personaje secundario que hemos conocido en tal momento. Pero tenemos relatos que son personajes que no has visto en tu vida y que no vas a volver a ver. O sea, no es que digas, ah, mira, aquí hay un relato que me han presentado a este personaje, seguramente en en la última trilogía las voy a ver. No. Y me da pena, porque eran personajes que molaban un montón. Los relatos de las dos chicas. Tremendos. Eran muy guays. Eran geniales. Yo esperaba volver a verlas, no las he vuelto a ver. Bueno, es que además el segundo Pero relato que involucra ¿sabes? A al uno de nuestros personaje que me personajes encanta. favoritos de los héroes, pues claro, yo decía, me muero. O sea, es que eso fue fanservice, sinceramente. Sí, total. Pero es eso. Además, la cosa que está luego complicado es que no vienen ordenados dentro del libro de relatos. Vienen sorpresa. O sea, yo ubiqué, más o menos, por cosas que dicen o personajes que están vivos y tú ya los has visto palmar, puedes ubicar. Pero si sois muy maniáticos como yo, tenéis, si no me equivoco, en el blog de Caballero del Árbol Sonriente, juraría ¿Mm? que es, Sí, que tiene el desglose de qué año pasa, cuántos años hace del anterior, cuántos años falta para el siguiente. O sea, lo tiene, creo incluso que tiene una cronología que lo incluye todo, rollo. Relato no sé qué, relato no sé cuántos, la voz de las espadas, relato no sé qué, la primera ley. O sea, ¿sabéis a lo que quiero decir, no? Que lo tiene súper detallado por si queréis sí. ver la cronología completa, es un crack. Entonces, de Filos Mortales no puedo decir mucho más. ¿Tienes algo que decir? No, No, que ¿no? simplemente aunque no os lo leáis así haciendo el loco, porque no hay necesidad ninguna, No sí hace que yo falta, creo pues que que yo está estoy guay loca. luego ir a mirar y decir, ah, vale, esto fue aquí. O sea, sí que a toro pasado creo que es interesante ver dónde iba cada relato, pero no hace ninguna falta. Hay relatos que son súper mega randoms, o sea, es que Sí. no tiene sentido, no importan tanto, no es un arcanum muy limitado que, aunque yo no lo recomiende, puedo entender que hay cosas muy importantes en el arcanum. Esto es for fun. Y también está Sí, traducido por la Landa, ¿vale? Entonces, pues es bueno, verdad. tenéis que ir con For fun, ya lo has tranquilidad dicho. y ya está. Y Manu nos arreglará las cosas y ya está. Gracias, Manu, te queremos. Y pasamos ya, yo creo que a la trilogía de la Era de la Locura, que es el colofón final, el cierre, una trilogía para cerrar toda esta movida de 10 libros. Y son, aquí volvemos a los titulitos, un poco de odio, el problema de la paz y la sabiduría de las multitudes. Aquí ¿Cómo te quedas? yo aquí sí que veo un pelín más de relación, un poco. Sí, Un sí, poco. sí, más que la primera. Aquí han pasado 15 años desde Tierras Rojas y Salto más grande 20... temporal, ¿eh? Exacto, aquí ha pasado muchísimo tiempo y 28 años después de la primera trilogía. O sea, del final de la primera ley. O sea, tela, los 28 Claro, es que hemos años. visto pasar 28 años y no nos hemos dado cuenta porque lo que hablábamos, ¿no? Tienes uno, luego 3 años salta, luego 4 y cuando te das cuenta han pasado 28 años. Es que es muy heavy, normal que veas el paso del tiempo. Claro, qué guay, ¿qué pasa aquí? Que vemos personajes de la primera ley que ahora son 28 años más mayores y les sigues teniendo por aquí. Entonces, claro, es que es un continuo, ay, este personaje que, cuidado, porque a veces te caía súper bien y ahora igual te asustas. O al revés, te caía mal y aquí dices, mira, pues con la edad. Entonces, la evolución es muy chula. Es... yo sí que lo siento como muy colofón final, como que además, a ver, Crombie como escritor, los personajes nuevos de esta trilogía sí que les veo muchísimo más profundos. No es que los otros no lo fueran, pero comparados, por ejemplo, con la primera ley, quitando a lo mejor Es a una Glokta, pasada. que sí que es un personaje que estaba súper bien construido,
estos los veo, o sea, los personajes femeninos en esta saga son brutales. Los 3 puntos de vista femeninos que tenemos, porque a lo mejor en un poco de odio hay un personaje que se te queda un poco atrás, porque es como más que te da igual, porque estás ahí loca con las dos importantes, pero en el segundo yo le he visto ahí un toque muy chulo Dices y cierto personaje que en un libro muy anterior dijiste, me encanta esta tía, me gustaría saber más. te digo Vic, Sí. sí, pero Ah, es que a no, mí... no. No, te digo Yo Vic, a pensaba en mí... la que es madre de cierta persona. Da No, igual, no, ya, da no. igual. Tú Que ya claro, hablas de Vic, aquí... sí. Yo hablo de Vic, que es un personaje que en el primer libro queda súper desapercibida, en plan, bueno, pues está ahí contándote su movida, pero a mí me gustó mucho en el segundo. Entonces, Sí. están muy guays los masculinos también. Hace personajes que odias muchísimo y es que te dan una rabia, te dan rabia sus decisiones. Me da mucha rabia ver Crombie porque aquí hace cosas como, mira, podría escribir historias súper felices y que te hicieran mucha Pero no lo voy a satisfacción, hacer. pero no lo voy a hacer. Voy a joderte vivo. Y es un asqueroso, pero le amamos por ello. Y no sé, a mí es que me falta el último libro. No sé cómo estará, porque sí que es verdad que me lo quiero leer este mes, estaré leyéndolo. Esto es una cosa que estaremos en ello. Pero lo que he leído hasta ahora me parece un Es el salto muy colofón grande final. con respecto a la primera ley. Aún así, los autoconclusivos son súper top. Mm. Pero yo creo que Y además dime, Abercrombie aprovechó los autoconclusivos, lo que hablábamos, ¿no? En la primera ley, el tema de los personajes femeninos es muy pobre, es muy deficiente. Pero sí, coño, Monza, en La mejor venganza ya te mete a Monza, en Los héroes ya te mete un secundario femenino, en el otro tal. Yo creo que se ha tomado todos estos libros para ir experimentando. sí, Tienes el relato desde el punto de vista de las dos chicas de Filos Mortales. Yo creo que todo esto le ha servido para mejorar en algo que se le criticó en su momento, porque se le criticó que no tenía personajes femeninos, que es que en los pocos que había estaban para lo que estaban. Y yo creo que me parece muy importante que aprendiera de eso y nos trajera en la era de la locura personajes femeninos que son increíbles. O sea, es que iba a decir increíbles. literalmente una locura. Es que son muy buenos, tienen muchísimo peso de la trama y me alegra un montón que hiciera esta evolución y que aprendiera y que no dijera como, ah, soy un señor que escribe sobre señoros. Eh, de verdad que la era de la locura es literalmente una locura. O sea, Son una pasada. Y personajes femeninos muy grises y nada de muy la guays. princesita. No. Increíble. Muy chulos. Y además con lo típico de amo esto de este personaje, pero odio esto de este personaje. Es que todos tienen algo que dices. Y a mí lo que me gusta mucho de esta trilogía es que sientes que todo lo anterior ha sido necesario para llegar a donde estamos ahora. Todo lo que hablábamos del paso del tiempo, todo ha tenido un sentido y no sé, es muy bonito, vemos nuevas generaciones, sin entrar en deciros nada más, pero por supuesto 28 años dan para mucho, entonces es muy guay que aparecen personajes nuevos, pero que te recuerdan a los antiguos. Todo ha ido evolucionando, hay cosas que no han evolucionado y pues, vemos por qué, eso también es muy guay. Y yo creo que poco más, o sea, Sí. A ver, yo quería decir que una cosa que me gusta mucho de esto que comentas, que ya no solo es el avance de los personajes y de la situación política como tal, porque sí, todo tiene repercusión de pues lo que comentábamos antes, ¿no? Si en un libro has visto un cambio de gobierno, este cambio de gobierno ha ido influyendo, a lo mejor en otro te han vuelto a hacer otro cambio, pero ya no solo eso, sino la sociedad, cómo ha evolucionado, porque empezamos en la primera trilogía, que es completamente medieval, y en esto estamos ya entrando en la era industrial. mm, Tenemos fábricas, tenemos los primeros motores a vapor, y sientes que aquí de golpe ha crecido todo tanto porque los otros no lo has notado tanto. sí. Porque Además es estás en mucho otras tierras, más... porque uno es Claro, allí, otro cambias es en de el norte, tierras, el otro es en el otro lado. pero aquí que has vuelto a la Unión casi 30 años después de la primera trilogía y empiezas a ver la industrialización, los primeros contratos, el tema de cómo han cambiado la esclavitud por negocios, es tremendo. O sea, para mí es una de las cosas que más me gustó. El Mm. tema de este cambio en la sociedad. Las primeras, las primeras personas que realmente dicen, pues, ¿por qué tenemos que vivir en una monarquía? Queremos votar, ¿sabes? Me parece muy chulo. El tema social en esta trilogía es tremendo. De hecho, es una trilogía muchísimo más política, a mí por lo que me parece, y tiene también su batalla, Sí. y tiene sus conflictos, y tiene sus cosas como siempre. Claro, pero estamos ya en una época en la que las batallas ya no se guerrean en el campo, por así decir. Son más políticas, son más de manifestación, son...
claro, ya no es de, pues nos pegamos con espadas, ¿sabes? Es otra Sí. cosa. Es como Y que dejas es eso un genial. poquito más atrás y se vuelve todo como un pelín más moderno. Y lo notas. Sí, es Está muy muy guay. guay. Creo que de esto lo hemos dicho todo. Con esto acabaríamos lo que viene siendo el Círculo del Mundo, pero hay otra cosa, sí, medianamente novedad, que creo que se anunció el año pasado, que es que vamos a tener adaptación. Así que vamos a hablar un poquito de lo que sabemos hasta ahora de la adaptación de La Mejor Venganza. Porque lo que voy a decir, antes de pasar a hablar de esto, es que, aunque La Mejor Venganza es de los libros que menos me gusta de esta saga, es el que mejor veo para adaptar al cine. Por cómo está hecho, por el tipo haste que os decía anime. Eh, Tengo unas ganas tremendas, pero bueno. Lo bueno de todo esto, adaptada a guión directamente por Joe Abercrombie. Y nos dijo que ya está escrito el guión. O sea, está. Director, aquí es donde mi modo fangirl entra, que es, director va a ser Tim Miller. Tim Miller es el director de la primera peli de Deadpool, de Terminator Dark Fate, que esta yo no la he visto, pero Deadpool soy muy fan. Y donde yo empecé a gritar es que Tim Miller fue el supervisor de efectos especiales de Mass Effect 2 y Star Wars The Old Republic. Yo soy muy fan de Star Wars, bueno, de Star Wars también, pero de Mass Effect. Los que seáis fans de Mass Effect entenderéis de dónde viene lo de Liara. Entonces yo cuando vi Tim Miller dije, vale, chillo ahora mismo, Deadpool, una de mis pelis favoritas, y Mass Effect 2, supervisor de efectos especiales. Yo aquí, lo que puede salir visualmente de esta película, porque a ver, Deadpool 1, a nivel de visualmente es increíble. Es Tiene un increíble. guión súper guay. Si coges un guión de Abercrombie y a este señor, con la experiencia que tiene en efectos especiales y en tema de gráfico y demás, puede ser una locura. Además, que esto yo no lo sabía, me enteré después, que es que tanto Abercrombie como Tim Miller habían hecho ya cositas juntos a nivel de cine, más bien en series, que es la serie de Love, Death and Robots, que había en Netflix, bueno, que hay en Netflix, ya habían hecho un episodio juntos. Que yo he visto la primera temporada, no he visto más, pero no sabía que había un episodio de Abercrombie. Yo he visto las dos. Y no sé, Pues hay tengo que uno que es de buscar Abercrombie. cuál es el de Abercrombie porque seguro que es uno de los más chungos. O sea, no dudo. Yo lo busqué, pero no me acuerdo como para decirte cuál era. Pero sí, hay un episodio de Love, Death and Robots que es de Tim Miller y Abercrombie. Guión de Abercrombie, producido por Tim Miller. Qué guay. ¿Qué más? Tenemos los actores. Bueno, la actriz que va a hacer de Monza, que es Rebecca Ferguson. O sea, otra vez mi fangirl interior. Rebecca Ferguson. Es que esto es muy Dune, fuerte. Misión Imposible y Doctor Sueño. Rebecca Ferguson haciendo de Monza es que me parece un cast. Ahí sí que te va a gustar perfecto. Monza, ya verás. La voy a amar, ya puede hacer lo que quiera, o sea, va a pasar como con Jamie Lannister, qué cosas. Pero Rebecca Ferguson es una actriz, o sea, le queda tan bien el papel de Monza. Es que es brutal, es que es ella, es que es ella. En esta no me encanta. importaría que cambiaran la portada y pusieran a Rebecca Ferguson. Me hagan el libro Porque la pobre Monza en la portada, hija mía. Vale. Y la pega a todo esto es que no hay fecha. Espero que sea una peli que se estrene en cine, que no sea de estas de, fichamos con HBO o con Netflix y no la No, sacamos tiene en que el ser, cine tiene y que ser de tiene que salir cine. en cine. Sí, con Rebecca Ferguson y el director que es. Por eso. Sí. Yo le tengo muchísimas ganas a esta adaptación. Ahora que ya hemos inaugurado sección del papel a la pantalla, esperamos que no tarde mucho en salir y podamos traéroslo. Soy capaz de releerme La Mejor Venganza por tal de hacer ese episodio. ¿Sabes lo que te digo, no? Vale. Sí que si quieres entramos un poco en el debate, así un poco como conclusión, de por qué han hecho esto y no han empezado por la primera ley, porque os hemos dicho que el orden de lectura no sería este. Vale, a ver, yo lo que opino es que es lo que decía, aunque sea el libro que menos me gusta, creo que es el más atractivo a nivel de cine. Es lo que decía, Ocean's 11. Es un formato, yo qué sé, esta peli es muy antigua, pero 60 segundos. Es recopilo un equipo para hacer una misión, tal. Creo que es un formato perfecto para llevar al cine. Y además, por cómo está escrito el libro, tú vas leyendo el libro y lo ves perfectamente en tu cabeza. Y es muy dinámico y todo pasa muy, muy fluido. Entonces, entiendo perfectamente la elección. Aparte de esto, la primera trilogía es mucho más lenta. Sería quizá una peli más medieval, típica, tal. Y las demás, es que estamos en lo mismo. Los héroes, una peli 100% Cuanto más bélica. allá te vas, más spoiler estás haciendo en la primera ley. Claro, entonces... La Mejor Venganza dentro de lo que cabe no hace tanto. Está muy bien.
Porque es que ni siquiera hace falta que hagan menciones a nada que haya pasado en la primera ley, porque la historia se sostiene por sí sola. Exacto. Y es súper dinámica. Y para mí es la mejor opción que han podido coger. Y encima, Sí. Rebecca Ferguson es que no tengo Y yo, palabras. yo creo que también que la primera trilogía es tan introductoria, como comentabas tú, es como 3 libros en uno, que a lo mejor no da para película, a lo mejor da para en un futuro una serie spin-off de La Mejor Venganza y contándote un poco los inicios, porque realmente lo importante de todo esto va a ir más allá. Entonces no me parece mal que si tenemos 10 libros y mira, ¿para qué vamos a empezar con el uno si a lo mejor simplemente queremos llevar a cabo este proyecto audiovisual, ver cómo sale y a lo mejor no hace falta hacer los 10? No es necesario. Vamos a hacer esto que es divertido, que se sostiene por sí misma y que es muy Sí, guay. Entonces, a mí me parece totalmente. súper bien. A lo mejor va súper bien La Mejor Venganza y Abercrombie decide que con esto pues no lo ve cinematográfico, porque al final es una historia tan enrevesada, tan interconectada, te puede hacer los héroes y que hay tantos personajes y que si tú no entiendes lo que va detrás, pues a lo mejor eso cinematográficamente no interesa tanto. Entonces, a mí me Sí, y parece también una buena además elección. es una saga diferente el Círculo del Mundo, porque igual que cuando hablamos de adaptaciones con el Cosmer, sabemos que si empiezan las adaptaciones del Cosmer, van a ir a más. Y no van Sí. a parar. Y Sanderson va a hacer un UCM del Cosmer. Con Abercrombie es diferente, porque es eso, cada historia se sostiene y tampoco le veo a Abercrombie con esa ambición Ujú. de querer decir, ahora quiero crear un universo entero, o sea, simplemente quiere hacer esa peli porque le tendrá cierto de esto, o porque a lo mejor Tim Miller le gusta esa historia, o por lo que sea que han visto que esa es la que va a funcionar, y esa es la que van a hacer. Y probablemente si se hace y queda solo en esa, pues queda solo en esa. Que más adelante alguien dice, oye, quiero que volváis a hacer algo. A lo mejor hacen otra cosa que no tiene nada que ver con el Círculo del Mundo. A lo mejor hacen una peli de The Devils. ¿Sabes? O sea, es que no lo sabemos, pero estaría muy guapo, ¿eh? Sabiendo lo que Estaría muy sabemos de guay. The Devils. Pero por ahora es esto. Parece ser que van con toda la calma, porque sí, tienen a Rebecca Ferguson, tienen el director, tienen el guión hecho, pero no se han puesto a grabar. No sabemos nada, básicamente por eso, porque no están rodando todavía. Supongo que a lo mejor están pues en previas de ver quién les hace la peli, a quién le venden la licencia y todo el tema. Esto ya son Ríetes tú, que suposiciones. siempre nos pasa que hacemos el episodio y esa semana Ella pitonisas. sale información nueva de La Mejor Venganza. Si es así, la anime de la edición pues os dirá algo y si no, pues hasta aquí nuestro debate de La Mejor Venganza. Y yo Es creo que nos pasa que... mucho esto. Sí, sí, más de lo que nos gustaría reconocer. Y no grabamos con tantísima antelación ya, o sea que... Nada. Conclusión final de Abercrombie. A ver, es. Es que ya lo hemos dicho todo, pero es una saga que. Yo veo que hay mucha gente que viene de Sanderson a Abercrombie, como, Ujú. ya me he leído Sanderson, tengo que leer Abercrombie. Tener cuidado con esto, porque a pesar de que es lo que yo hice, ¿vale? Pero tener cuidado porque si entras en el Círculo del Mundo esperando algo parecido al Cosmer, no lo vas a encontrar. Tienes que saber a lo que vas, creo que lo hemos intentado explicar lo mejor posible, pero tienes que querer leer esos libros más tranquilos, más pausados, con más margen para evolucionar, que no vas a tener como las Sunderlanchas, no vas a tener un colofón final en cada libro y decir, ¡guau! Tal, el cliffhanger. No te va a pasar como con Alas de Sangre, Alas de Hierro. Entonces, es una saga para madurar poquito a poco. Ujú. Eso es todo lo que puedo decir, al menos del Círculo del Mundo. Del Mar Quebrado, pues en algún momento podré decir algo cuando me lo lea. Y de Devils, pues me muero de ganas de que llegue. Y al menos de aquí sí que tenemos fecha, mayo. Sí. Y creo que además Y es ya un está. autor que tiene una prosa muy guay, muy bonita, escribe Escribe muy muy bien, bien. engancha. O sea, engancha es el sentido que a lo mejor dices, "Uf, me estoy desesperando leyendo esto, pero es que es tan interesante la historia. O sea, más que enganche Hmm. de cómo te puede enganchar pues un Alas de Sangre, un libro de Sanderson al final, Powerless. Powerless, que engancha muchísimo. Es un necesito saber qué pasa con esta historia. O sea, Sí, necesito saber esto, y este conflicto, cómo se resuelve. hay una cosa que nos ha pasado, creo que a todos los que conozco que hemos leído Abercrombie así recientemente, que hay dos tipos de libros. Yo hay libros que yo dejo de leer, me voy al trabajo, estoy haciendo vida y estoy pensando en el libro y estoy deseando llegar a mi casa para ponerme a leer. Con Abercrombie eso no me pasa, no me A mí pasaba. tampoco. Con Abercrombie tenía que forzarme, entre comillas, a leer. Quiero decir, yo hacía mi vida normal, me podía venir a la cabeza, pero cuando no llegaba a mi casa deseando correr a coger el libro, era como, bueno, va, ahora tienes un rato, ponte a leer que tienes que avanzar y ver qué pasa. Que Yo no es que no me también. estuviera gustando, pero es una sensación que cuando estás acostumbrada a leer libros que estás deseando llegar a tu casa porque te va a dar un infarto, y con Abercrombie no te pasa, a veces te hace plantearte decir,
no me está gustando este señor, pero realmente es uno de mis autores favoritos ahora mismo, o sea, es que me encanta. Pero por algún motivo, al menos con esta saga, la sensación que yo tengo y que la mayoría de gente que conozco tenemos es que no sientes ese hype de tengo que correr a mi casa a coger el libro porque me voy a morir. No sé por qué. Yo creo que puede ser porque no entramos en un mundo guay. O sea, estamos entrando en un mundo duro, en una realidad cruda, en unos personajes que van a hacer cosas que te vas a tirar de los pelos, de decir, eres tonto. Cosas que te van a dar rabia. Entonces, como vas a entrar en un mood depresión, porque es verdad, es que empiezas a leer ese libro y dices, es que es todo depresión. Luego es verdad que cuando te da algo satisfactorio es por mil, porque tú llevas tanto libro mal que cuando pasa algo Pasándolo bien mal. es como un por mil. O sea, es verdad que eso te mete un hype que flipas. Pero yo creo que es eso, que es porque estamos yendo a un mundo que es tan triste, tan desolado, tan que la mayoría del mundo no sabe ni lo que está pasando por detrás. Que yo creo que es por eso la sensación que nos da, y no es porque no nos Puede guste, es ser. porque cuesta sentarte a leer eso. Es Y que de ahí viene también un poco la necesidad de descansar entre libros de Abercrombie. O sea, ujú. yo recomiendo muchísimo que si estáis leyendo Abercrombie y acabáis un libro, si no os apetece mucho el siguiente, no lo leáis, os esperáis. Como si lo tenéis que pausar durante meses. Porque de verdad que coger un libro de Abercrombie sin ganas es lo peor que podéis hacer. Mm. Porque no, porque no va a fluir la cosa. Y son libros que tiene que apetecerte eso. Porque yo venía, por ejemplo, de leerme el Cosmer del tirón, que lo he dicho ya más de una vez, en 5 meses todo el Cosmer, rollo, fumármelo, devorármelo a saco. Y dije, venga, Abercrombie. Y cuando me leí el primer de Abercrombie dije, no puedo coger el siguiente. O sea, no me apetece coger el siguiente. Me gusta, pero es que no me apetece. Tengo que leer otra cosa, tengo que limpiarme el paladar y en el momento en el que yo vuelva a decir, vale, estoy en el mood de volver a morirme de depresión, voy a coger el libro. Que a todo esto, cuando decimos que son libros súper tristes, súper depresivos, no es que sean tristes de llorar, de ay, qué historia más triste, sino como, De de verdad, es que angustia. nada le sale bien a esta gente, es Sí, angustiante. exacto. Es que no, hay una cosa, sin spoilers total, ¿vale? Pero el final del segundo libro, lo que pasa en el segundo libro, que es como, Sí, sí, por favor, dadles un respiro a esta gente. Basta ya. Y así, sí. durante 10 libros. ¿Qué te parece? Divino. Sí, sí que quiero destacar que, por ejemplo, tiene unas frases lapidarias, o sea, es de esos autores que tiene frases para enmarcar, y hay frases de Abercrombie que viven non-stop en mi cabeza. O sea, la que conoce todo el mundo es la de nunca se tienen suficientes cuchillos, pero es que Y cada la de vez que Glotka, ¿no? la de Glotka, la de hallado un Hallado cadáver un cadáver flotando en en el los muelle. muelles, ¿no? Entonces, pero luego hay personajes que dicen frases, por ejemplo, me ha pasado mucho con el Sabueso a veces, dice algunas frases de Ay, me encanta. reflexión que dices, El es sabueso que es genial. pedazo de frases que se saca el Abercrombie, no sé yo de dónde, que son para subrayar y enmarcarte de reflexión de la vida, pues, no sé, y que luego hay frases que te Ya dicen en un momento, simplemente. Ya simplemente esto que tienen de los norteños de volver al barro. lo Me parece la tan filosofía épico. norteña me parece súper guay, de lo Claro, mejor. porque al final lo de volver al barro para ellos es como lo de volver a la tierra. ¿Sabes? Pero claro, como es Hmm, Abercrombie y son norteños y han vivido y siempre vivirán de la guerra, vuelven al barro porque es lo que hay. Cuando llueve, cuando combates, el barro, la guerra, la claro. sangre hace barro. Y que Es luego a lo tremendo. mejor en un libro que sucede 15 años después te digan una frase que te resuene del primero. O sea, que haga ese tipo de cosas, ya no solo los personajes, es que hay frases, hay reflexiones que a lo mejor a un personaje se lo contaron en el libro 2 cuando tenía 20 años y de repente te aparece con 33 y como que esa frase la ha hecho parte de su vida y se la dice a otro personaje y como que le enseña sus valores. O sea, me parece de verdad muy, 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 muy guay, de lo más guay de Abercrombie. Yo no sé si os servirá, pero yo lo que he hecho con Abercrombie ha sido tomármelo con mucha calma. Yo me he estado leyendo más o menos un libro al mes de Abercrombie, pero he hecho parón. O sea, a lo mejor ha habido un mes en enero, creo que fue. No, con Ciudad Media Luna, porque como con Ciudad Media Luna se me venían dos tochos de casi 1000 páginas, dije, no puedo compaginar estas dos cosas. Entonces, mientras leí Ciudad Media Luna, hice parón de Abercrombie y luego seguí. Es verdad que yo me leo una media de 5 libros al mes, 5 o 6. Entonces, claro, yo me puedo permitir un libro al mes de Abercrombie porque voy a tener otras lecturas diferentes. ¿Que leéis menos? Pues a lo mejor yo haría un libro de Abercrombie cada 2 meses, un libro de Abercrombie cada 3. No tenemos ningún tipo de prisa. Y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón y cada vez tengo más ganas de, venga, hoy llega ya el libro de Abercrombie. Entonces, es un Hmm. método que podéis utilizar y yo creo que os va a sentar bastante bien. Sí, yo creo que estuve todo el año pasado entero leyéndome Abercrombie, o sea, creo que empecé muy a principios de año y acabé casi al final de. Creo que Sí, acabé acabaste en sobre, Navidad. sobre noviembre. Mm.
Noviembre, Navidades, porque cuando lo de Los Inocentes estaba ya terminando la última trilogía, no sé si estaba en el 2 o en el 3. Y empecé casi al principio, pues eso, 12 meses, 10 libros, lo mismo. Por ejemplo, sí que el 2 y el 3 de la primera ley me los leí seguidos, pero luego a lo mejor me tiré un mes y medio sin leer. O después de tal esperé un mes. Lo que decíamos, cuando os apetezca, si os apetece leeros los del tirón porque por algún Sí, motivo es sí, vuestra claro, mierda, si te apetece, dale. ¡pa'lante! Pero es un ¿Sabes? autor que es Pero normal que si cierres un libro y no te apetezca el siguiente. Que no tengáis miedo, es normal. sí, no es Y que nos esté también, gustando, es un sentimiento exacto, común. también estaba reflexionando antes, que se me ha olvidado decirlo, ya que estamos, que la Era de la Locura también es como Ujú. todo un libro. De hecho, las partes están, primera parte, segunda parte, Es- tercera parte, y cuando coges el segundo libro es cuarta, quinta y sexta, Sí, yo me y el rayo un tercero montón. es séptima, octava y novena. O sea, que igual que es como que cierra todo el círculo, ¿no? Como que la Pero lo primera hace mejor. trilogía. Sí, la primera es uno dividido en tres y este es uno dividido en tres con su Sí. introducción, nudo y desenlace. La Está muy guay. diferencia es que en la última trilogía cada parte tiene su trama, su desarrollo, tal, no es tanto Sí, como en la primera trilogía, que es como se nota mucho las tres el partes. corte, En este no. sí. Se Sí, nota que en ha este no. avanzado como escritor muchísimo a lo largo de esta saga. Está muy guay. Y eso me lleva otra vez a qué va a hacer con The Devils. Dejamos este episodio Es con que el tengo hype por The muchísimas Devils ganas. por las nubes. Pues nada, Y con yo no Rebecca sé si. Ferguson. Con Rebeca también, con La Mejor Venganza también. Esos son nuestros dos hypes de Abercrombie para el año que viene. No sé si tenemos algo más que decir, yo creo que podemos ir cerrando el No, episodio por aquí. Esperamos que os haya gustado. Sé que había gente que quería este episodio, así que por favor, dejadnos en los comentarios, no solo suscribiros, hablamos de Romantasy, sorpresa. campanita. Nosotras somos fans de toda la fantasía. Hannah Y Montana. nada, también. Sabéis que Yo nos me metía tenéis. por lo de lo mejor de los dos mundos. Es verdad, somos No, no de Hannah. Ya, a ver, a mí me gusta Hannah Montana. Yo no tengo problema en reconocerlo. Yo, las Best of cacas both de Disney worlds. Channel de cuando tenía 12 años también viven en mi cabeza non-stop. Sabéis que los podéis ver Fin. en YouTube, Spotify y en Evox. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio de La Librería Barracha.